Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi queridísimo Juanjo? Pues aquí bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos los que sean. Igual, buenas Aquí, tardes, buenas noches y buenos días. reconversando y continuando la conversación previa, con el lío o sea, como para platicar de lo que vamos a hablar ahorita que habíamos acordado después de haber hablado de Steely un poco, Ujú. sus metodologías y demás, su formación y su evolución, cómo pasó de un grupo a un proyecto de sonido dirigido por dos individuos, este, pues habíamos acordado platicar de uno de sus discos emblemáticos Así es. llamado Ella, que por cierto, ya sé que Ella es un nombre femenino Ok. de una chica que conocieron, Ah, Ella, así que entonces quedamos que se escribía Aja con J, A-J-A, AJA. con acento en la primera A. Algo muy Ella. De extraño hecho, en la inglés, ¿no? portada es curioso, ahorita la tengo aquí en mi otra computadora. La portada, como te comentaba, ese disco alguna vez estuvo en mi poder, pero no me pertenecía a mí, sino a mi hermano que se fue a vivir a otro país y se llevó todos sus compas y entonces entre ellos iban Steely Dan, los primeros. Y él regresó, pero los discos no. Exactamente. Él volvió, qué bueno, Qué pero los bueno discos nunca más. y qué Y mal. entonces perdí hasta la familiaridad, no tanto de las canciones. Ok. Me refiero a que ya después en cosas en vivo de ellos y todo las escuchaba. Algunas sí tenía noción de que pertenecían a ese disco. Y a lo mejor no es que volviera a escuchar el disco, sino que escuchaba muchas de las canciones de ese disco, ya interpretadas años después, o qué sé yo. Entonces conocía las canciones, pero ya no estaba familiarizado incluso con la portada. Y la portada que es muy extraña porque es muy oscura y Ujú. solo tiene tres desde el nombre y luego una línea y un como punto, por decir casi en la oscuridad. Resulta que es la cara de una chica y no lo había notado. Entonces Ok. supongo que la chica es ella, ¿no? Pero bueno, en fin. Y entonces, antes de hacer comentarios rápidos sobre este disco, que básicamente son un poco como lo anecdótico y lo que significa de alguna manera este disco para la música pop, jazz, funk, pop, rhythm and blues o como sea, que al final Country. no hay una, creo yo, definición de la música de Steely Dan, difícil de No. definir, pero que claramente va rozando todos esos géneros. Y este disco es como el más, en donde se empiezan realmente a volcar en esta forma de ser que comentábamos en el estudio de grabación y para componer y para los arreglos y para la interpretación y para la grabación y la mezcla y todo ese proceso, recordando que era un grupo ya retirado de giras y todo y que se dedicaban exclusivamente a hacer música en el estudio. Ujú. No sé realmente de qué vivían, si de puras regalías, porque si no hacían tocadas, Bueno, entiendo que ¿de qué ellos eran viven? productores, ¿no? Supongo que a lo mejor componían para otros, no lo sé. Creo que El caso sí, es ¿eh? de que en este disco es como donde comienza a gestarse ya más sólidamente la leyenda esta de si era o no complicado trabajar con ellos o para ellos, Ok. para todos los que estuvieran alrededor, ¿no? Pero bueno, recordando también, y creo que eso es importante ahora, pues evidentemente suena como antiguo todo eso que estoy diciendo. Ok. Este, Hay que recordar, creo, es importante recalcar que la música ahora ya, el negocio y la forma, tanto el negocio musical como la forma y lugares y qué sé yo, y medios por los cuales se escucha música ahora es muy distinto a antes, ¿no? Ujú. Ahora vivimos como en un mundo de todo en rapidito, en donde ya no se hacen discos, ahora es voy haciendo de a rola tras rola, a como lo que esté de moda, por ahí me meto y saco una rola. No tienes una obligación de disquera que había antes, como en tu contrato dice que tienes que sacar un disco cada año o qué sé yo, ¿no? Como Ujú. ocurría con algunos artistas. Y entonces el artista no podía darse el lujo, como ahora ya todo el mundo en casa con su compu, con un aparatito, un secuenciador y armas.
tus rolas, tu producción y se acabó. Antes se requería del estudio de grabación de los ingenieros, de todo un andamiaje para Ujú. poder grabar hasta un simple demo chafa. No era fácil. Entonces hay que pensar en eso, ¿no? Y ubicarse en que los discos. Entonces el artista pensaba por proyecto, que el proyecto significaba un disco con un determinado número de canciones Así y es. se volcaba en la producción de todo, de 10 o 12 canciones las que tuviera un LP, o algunos se aventaban al puntada de dobles o hasta triples, ¿no? Sí. Entonces, y la gente estaba acostumbrada a recibir el producto disco con un montón de canciones de sopetón de un mismo artista, y tener el tiempo de escucharlas todas, ¿no? Ujú. Y a lo mejor antes había más ese tiempo o no había la tecnología como para tener esa impaciencia de ahora y esa rapidez, sino que escuchar un disco requería de un tiempo que ahora ya nadie está dispuesto a perder, ¿no? Entonces, entendiéndolo así, pues veamos el porqué de la importancia, entendiendo cómo era la cuestión musical antes, de la forma en que Steely Dan grababa sus discos y en este caso de Ella, disco del año 77 que constaba de solamente 7 canciones. Y digo solo 7 Muy corto, ajá, muy corto porque para son la época. pocas para un disco de 33 revoluciones, un LP llamado. Un vinil. Pero obviamente estamos hablando de canciones la más corta dura 4 minutos y medio, 4 minutos es la más corta, que eso es un mundo en estos tiempos, ¿no? O sea, Ujú, ahorita las rolas creo que 2 minutos 30 segundos y eso ya fue mucho. Se van así. Y acá, pues estamos viendo rolas que van desde ese, ¿no? 4 minutos, que es la canción Pej, que es además de mis favoritas de este disco, diré ya después. Y digo, primero ya nada más como información, los nombres de las canciones. Black Cow en el número 1, Ella la segunda, Deacon Blues en la tercera, la cuarta es Pej, Home at Last, I Got the News y Josie, que es la última y también de mis favoritas. Pej y ujú. Josie. Me late mucho esa onda que traen ahí son como, la una que es Josie, que es el nombre de otra chica, es como un blues cachondo, Ok, con una especie de ostinato en una guitarra, en un rasgueo que mantiene un tono mientras el bajo hace una figurita así muy groovy. ajá, Me encanta esa rola, Josie. Entonces, ellos dicen que este disco se tardaron un año, hazme favor. en hacerlo. Sí, o más, creo que se tardaron más. No sé si cuentan desde empezar a componer, ¿no? Porque era ese Ujú, rollo de necesito sentarme, esa era una declaración que escuchaba de los artistas antes. No, pues que ahora después de la gira, ¿qué? ¿No? Y siempre, no, pues hay que descansar un poco y luego a sentarse a pensar el nuevo disco, o sea, era pensar en el disco, planearlo. Entonces, no sé si ellos cuentan el año desde su empezar a planear o un año en el estudio, que se me haría como mucho, aunque viendo cómo trabajaban, no lo dudaría. ujú, El caso es que tomarse más de un año en un disco era una locura, ¿no? Aunque en esos tiempos se estilaban tiempos largos, hablamos de 2 meses, 3 meses. Pero ya hablar de un año era muchísimo en esa época y en esta mucho más, ¿no? ujú, Entonces, más de un año, y es cuando se consolida lo que es el gusto que fue empezando a sentir Walter Becker y Donald Fagen, los dos líderes del proyecto, de trabajar con músicos de sesión. Que eso es lo interesante, que no estrellas músicos, ¿no? O sea, ahora le voy a llamar a este y a este y a este, como ahora son las colaboraciones. ah, ok, ok, Sino sí, ya te realmente entendí. es esto que se le conoce como músico de sesión, que no sé si en estos tiempos ya están dejando de existir como tal, porque ¿No? antes aquí en México estaban hasta sindicalizados y todo, no había que ver cosas con el sindicato y todo para que un músico del sindicato y que fuera de sesión, aunque sí recuerdo cuando grabé un disco hace muchísimos años, en el año 83, que cuando no contrataban músicos del sindicato para una grabación, Ujú. entonces tenías que pagar una cuota que era con que le llamaban de desplazamiento de Pensamiento. músicos, ¿no? Y Ujú, eso te permitía allá afuera en ese entonces
usar un sintetizador que sustituyera a todos los músicos posibles Ujú, o llamar, digamos, a músicos de sesión, pero freelancers, ¿no? O sea, que no estaban sindicalizados, ¿no? ujú. Entonces, y que normalmente eran los fregones, ¿no? Y los que más cobraban. Sí, obvio. Entonces, en esto de los músicos de sesión, estamos hablando de los años 70, pues había, digamos que es un mundo, tú lo debes de conocer a lo mejor aquí en México, pero es un mundo que igual no son famosos a nivel, por supuesto, pero dentro del medio, pues están los tótems, ¿no? Los famosos, los preferidos, los consentidos, los más llamados, los que se sabe que son los picudos de picudos, ¿no? Y entiendo yo, y es lo que es uno de los distintos puntos que tengo aquí anotados para desarrollar del disco, es que ellos dicen en este documental que recomiendo a raíz de esto, si les interesa, que precisamente trata sobre el disco de Ella, en una serie que sacaba, no me acuerdo qué cadena televisiva, que se llamaba Classic Albums. Y entonces son programas, incluso hay DVDs y todo de Classic Albums, ¿no? Que son como programas o mini documentales alrededor de la grabación y todo lo que tiene que ver con un solo disco en especial, considerado emblemático, ¿no? En la historia de la música, del rock, digamos. Entonces, en este documental que aparece, que en YouTube está por parte, lo he visto, aunque yo lo tengo grabado de la tele en DVD, con subtítulos, afortunadamente, porque sí es eh, mucha, mucho choro musical que luego no comprende en inglés, tanta parafernalia de hablar de acordes cerrados o acordes abiertos o primeras, terceras, novenas aumentadas y todo, o sea, porque es mucho léxico de ese tipo en ese documental. ¿Por qué? Porque charlan con muchos de los músicos que lo colaboraron en este disco y todos tienen una anécdota que contar y tiene que ver con armonía, con ritmo, con shuffle, con quién sabe qué, con slap, no slap, con técnicas y cosas así. Entonces, Ujú. ¿por qué? Algo interesantísimo para mí. ¿Por qué razón les gustaba trabajar o la obsesión con los músicos de sesión? Bueno, pues según ahí dice Donald Fagan, que es porque es consabido, pues, que son los que casi casi que son como individuos hechos para los estudios de grabación. O sea, muy exactos, Ok, con ya ejecución entendí. muy limpia, con técnicas que facilitan al ingeniero de grabación, o sea, que incluso colaboran en su forma de tocar o en muchas cosas, y eso yo sí lo recuerdo con músicos de sesión que llegué a estar en estudios de grabación, que wow, llegaban y todos casi casi se inclinaban y vaya, casi casi era de, en 10 minutos lo hace y sale todo de pelos, ¿no? Porque ya es gente acostumbrada tú lo sabes, has grabado, la presión que puede haber estando en el estudio, ¿no? De grabación, en Así esas es. usanzas antiguas, ¿no? En cuartos oscuros o no, con el productor diciéndote, repítelo, esto no está bien, hazle así y así, Quiero con más otros de músicos esto, con etc. otros Sí. músicos que a lo mejor no conoces o qué sé Así, yo. tal cual, sí. Entonces esa presión, mucha gente en el estudio, y lo debes de haber visto o saber, chafea, o Sí, le cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Sí, yo en este, tengo una, perdóname que te ajá, interrumpa, tengo una anécdota de un amigo, un productor bastante reconocido, que una vez platicando yo le decía que, pues, que admiraba mucho su trabajo, etc., ¿no? Que me gustaba todo lo que hacía, etc. Yo estaba grabando para él y él me decía, no, no, al contrario, yo admiro lo que ustedes hacen, ¿no? Y ya pues, estábamos ahí de, no, tú, que quién sabe qué. Y ya me dijo, no, realmente yo admiro mucho a los músicos de sesión. Digo, me sentí halagado porque me incluyó. Me decía que porque él lo intentó varias veces y que no soportó estar adentro del estudio de grabación. Me decía que era demasiada presión y que no le gustó. Así me dijo, yo por eso en realidad me gustó más estar del otro lado de la consola porque además me siento que estoy en una nave espacial. Y para mí de este lado está increíble, de aquel lado yo no soporto estar, o sea, sí decía que era
una presión muy, muy, muy fuerte para él. Sí, por ejemplo, en el caso de estos que les gusta usar el clic, hay Ujú, gente que no puede con el clic, ¿no? Se presiona más, no lo sé, es complicado. Pienso yo para un baterista, yo creo más que para otro instrumento, ¿no? O ujú. sea, finalmente yo creo que cualquiera puede grabar con el clic, pero el baterista tiene que ser el más exacto y perfecto con el clic, este, creo Ajá, yo, ¿no? sí, sí, además ahí hay un concepto que también me gustaría platicarlo súper rápido. Cuando tú estás trabajando con metrónomo, sobre todo en estudio de grabación, tal vez en vivo no tanto, o al menos mi experiencia poca me lo dice así, ¿no? En vivo es un poco difícil que estés trabajando con clic a menos que el artista o el director musical te lo pida o porque estás usando secuencia. Ahí sí tienes que estar sobre el clic o sobre el metrónomo y se le llama on the pocket, ¿no? Cuando estás muy adentro del clic, tienes que estar encima del clic. Alguna vez alguien me enseñó que física básica, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, gana el más fuerte. Entonces, cuando tú traes un tiempo increíble, se deja de oír el clic, el metrónomo, ¿no? Tu baterista, tu bajista, el instrumentista, perdóname, el instrumentista que sea. Pero todavía más extraordinario es no nada más estar on the pocket, sino estar layout, o sea, un poquito atrás, o forward, que es un poquito adelante. Pero te estoy hablando de algo muy pequeño, que es más como una sensación, darle ese estilo o esa sensación. Y ahí es donde te puedes dar cuenta de quiénes son los músicos que estudian con click, con metrónomo. Porque más allá de estar a tiempo, casi casi estar a tiempo es, cuando eres músico de sesión es obligado, no es quiero o medio me sale, no, 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 a ver, ser músico de sesión tienes que saber estar en metrónomo, a tiempo, pero, insisto, el ser más exacto todavía es estar on the pocket, atrás del metrónomo o adelante del metrónomo. Cuando manejas eso es que traes unas horas vuelo con estudio de metrónomo impresionante, ¿no? Yo sí conozco varios músicos que lo dominan bastante bien. Sí, Perdón. pues todo, no, me parece muy bien porque precisamente con toda esta explicación que acabas sabiamente de dar, encierra ya el contexto de lo que yo quiero decir del disco de ella, que justo ahí es una gran muestra de todas esas cuestiones que hemos ahorita platicado, incluido el clic y demás, porque se escucha, se siente en las canciones, se siente en la grabación. Yo no me voy a meter en unas cuestiones de arreglos, de si armonía, porque evidentemente hay mucha armonía En ese disco. en este disco. En general, vaya, Steely Dan se desarrolló mucho en eso, pero aquí ya se notaba así como el despliegue, ¿no? Armónico. Entonces, y hay muchas, digamos, tipos de canción que reflejan como un sonido muy distintivo, pero vamos a decir cierta versatilidad entre los estilos y los tempos y las síncopas y los especialmente destaco yo los arreglos, la melodía. La Ujú, melodía de las canciones es a veces un poco extraña, a lo mejor puede ser difícil cacharla y en algún momento te voy a decir, no sé si, porque yo musicalmente no puedo expresarlo ujú, con terminología, ¿no? Pero mi sensación a veces me pasaba con Steely Dan, ujú, era de que decía yo, me encanta, me encanta, me encanta, pero siento que se queda a un escalón de llegar a un punto donde llegue a donde yo siento que creo que debería o me gustaría que llegara, ujú. pero no llega. No sé si me explico.
¿Al como punto que yo, climático te refieres? como que de repente sentía que sus clímax a lo mejor no eran lo suficientemente prolongados, porque O hay como, explosivos. o porque sus líneas melódicas tienen cambios constantes, ¿no? Y Ujú, en este disco incluso hay rolas como la misma Ella, que es muy buena, pero es que es la más larga, dura 8 minutos. Tiene una parte intermedia, unos interludios, en los que se van en la clavadez yacera, ¿ves? De la improvisación y el solo y partes así, y muy orquestadas y muy, como majestuoso o combinado con improvisado, no sé cómo explicarlo, porque hay una batería padrísima ujú, y que pareciera no formar parte de de cómo iba la canción, ¿no? O sea, digamos, como estructuras, ellos manejan ahí que intentaron hacer como una especie de suite, Ah, ok, digamos, hecho de tres rolas diferentes, por decir algo. ok. Entonces, encuentras algo así o algo más directo, digamos, como Peg o Josie, que digo que son mis favoritas. Ujú, Este, y entonces ahí es cuando me refiero a esa versatilidad, aunque tiene un sonido muy distintivo y claramente ya oyes la primera vez a Steely Dan y cuando lo vuelves a oír, aunque no sepas bien qué onda con ellos, dirás, ay, eso ya lo he oído, ¿no? Porque es muy distinguible, pero sí son estilos y expresiones diferentes cada rola, aunque pudiera parecer que todas son lo mismo. ujú, No, 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 tienen su ondita cada uno. Y está llena de mucho. Entonces, ¿qué sucede con todos estos músicos de sesión? Otra cosa también muy interesante. Y te digo, no ocurre todo esto que decías del tempo y que sí, aquí todo se oye fresco y eso que te digo que no, como que no explota es por estos cambios que a veces tú piensas que se ven como para arriba y se van como para la izquierda, para abajo, medio inesperados a veces, pienso yo, en la melodía, ujú, con fraseos también un poco a veces extraños, no muy usuales. Y una voz, Donald Fagan, que originalmente, había dicho en el otro video, él no cantaba, creo que él grababa las canciones, pero en vivo usaban a un vocalista porque él tenía una especie de pánico escénico. ujú, Pero tiene una voz muy peculiar, yo no diría que es la gran voz, pero sí tiene un sonido muy, muy distintivo, como muy aguda, muy casual, yo diría. ujú, O sea, no es así como educadísima, no. Pero creo que es esto, ellos son como muy casuales en sus letras, son anecdóticas aparentemente, y como decían, hablan de losers, de prostitutas a veces, de Black Cow se llama la primera canción que es muy buena, y ahora me entero que Black Cow era una bebida que solía, muchos de sus recuerdos neoyorquinos, porque esto lo graban en Los Ángeles. En teoría se maneja un rollo de un sonido neoyorquino, los músicos de Nueva York son una cosa y los de California son otra. Y ellos ujú, venían de allá y en este disco hay de lo mejor en músicos de sesión, tanto de California como de Nueva como de York. Nueva York, que ahí hablaban en este documental de la experiencia de los músicos de Los Ángeles, eh, de estar compartiendo estudio con músicos famosos de sesión neoyorquinos, ¿no? Entonces, toda esta mezcla de cosas muy interesantes, a lo mejor el ingeniero de grabación lo alucinaba barato, Muy y probablemente. los mismos músicos, ¿no? Porque muchos decían, neta, y todo esto que estoy haciendo, ¿no? Horas y horas y horas de vuelta y vuelta a lo mismo, y luego irte sin saber si va a salir o no la grabación que hizo, Si te o si la quedaste, ¿no? rola va a Ajá, salir, sí. ¿no? O si la Sí. rola va a salir o no, porque una de las cosas que dicen, bueno, y otra cosa, para, en teoría, hacer más efectivo ese sistema de trabajo de ensayo y ensayo y ensayo y ensayo y ensayo antes de la grabación, ya en la grabación ya era toma y toma y toma y otra toma, pero antes era ensayo y ensayo y ensayo. Este, algo que también les requerían de los músicos de sesión era porque sabían leer partituras. Dura. Entonces se Gracias. dice, entonces eso ahí, decía, eso es importantísimo porque tiene que ser ta, 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 ¿no? O sea, primero by the book
Así Y es. luego va y el oído de ellos, de que dijeran, no, a ver, hazle así, y hazle así, porque siempre había que complacer lo que ellos, todos los músicos casi que vi coinciden en que a veces no los entendían de alguna manera, pero que lo que sí se daban cuenta es de que ellos dos, Walter Becker y Donald Fagen, sabían cómo iba o tenía que sonar, lo tenían en la cabeza tan claro que Ujú. si pasaba el tiempo y no llegaban a eso, entonces era porque la rola no servía, no se podía y punto, y la echaban para atrás y no la hacían, ¿no? A ese grado de, no sé si tenían, ¿cómo le llaman? Ese oído absoluto o no, yo Sí, sí. supongo. Ujú. Pero muy probablemente, ¿eh? Pero Sí, además, pues sí, o sea, por todo lo que cuentas, sí, ajá, sí tenían, más allá de que el oído absoluto, una idea muy clara de lo que querían y una idea de hacer discos con mucha calidad, ¿no? O sea, sí sí, suena muy especialmente exagerado todo lo que la hacían, pero calidad interpretativa, ¿no? iba. Porque este documental que recomiendo mucho, ellos van contando muchas cosas del disco, pero lo que está muy padre, que me gusta de este programa, es que están ellos frente a la consola de grabación, ¿no? O Ok. bueno, en una consola de grabación, en un estudio, y me imagino le pusieron la cinta, la original, la de 2 pulgadas, Ujú. se las corren con del disco, y ellos van aislando, abriendo canales, diciendo y poniendo solos de la batería nada más, de las rolas, y también las van desglosando y van diciendo, y como que al mismo tiempo van hallando ellos mismos, mira aquí en como que están viendo el schedule, ¿no? Donde anotan todo lo que hay en cada canal. Mm, ujú. Aquí dice que hay un cinte y entonces hasta ellos mismos se van dando cuenta de cosas que habían hecho y no se Y acordaban. ya ni se acordaba, ¿no? Y Sí. empiezan a platicar, ¿por qué metiste este cinte que se oye horrible, no? Y entonces ya el otro empieza a decir, ya me acordé, es que creo que era para que en los metales no había agudos porque eran puros saxofones, entonces era haciendo un cinte horrible que lo aíslas y se oía espantoso y ellos hasta se burlan del De ruido, ellos del mismos, ¿no? sonido, pero ya luego lo ponen junto con los metales y entonces ya dices, o sea, casi no lo notas en su sonido horrible, pero entiendes en la cuestión del sonido, de la brillantez que quería darle, Ujú. Para generar un tercer timbre. Sí. le dio ese apoyo. Y ese tipo de cosas se ve en este documental, muy interesantes, muy padres, y ahí vas viendo esa deconstrucción y van recordando qué músicos fueron haciendo cada parte. Entonces, otra rollo con este disco y con lo que hacían ya después Steely Dan, era que si había un solista de cualquier instrumento que a ellos les gustara o que de repente dijeron, no, es que se avientó, entonces buscaban la manera de trabajar con él y buscaban hacer una rola como para encontrar Para el él, por pretexto decirlo así. para esa intervención. Entonces, a ese grado de trabajo estamos hablando Ujú, ujú. y evidentemente se ve reflejado. Michael McDonald es un cantante famoso que a lo mejor ya ahora De no la se sabe época. de él. Ujú. En los Doobie Brothers Así es. estuvo y él formó parte un tiempo de Steely Dan y lo llamaban en este disco hace unos coros padrísimos que también desglosan ahí. Y él contaba que aprendía mucho, habría aprendido mucho en este disco porque lo pusieron a hacer armonía Ujú, con las voces, perdóname, hacer acordes con ujú, voces, ujú, y que él nunca lo había hecho, entonces tenía que hacer 4 o 5 voces, no lo sé. Estos aíslan cada voz de Michael McDonald y hace una armonía padrísima. Y entonces él cuenta cómo eran de clavados en el fraseo, en la dicción, Wow. en que le decían, tienes que, o sea, lo hacía de una manera y luego decía, ahora trata de hacerlo, pero ponlo de otra manera. Entonces decía, hay la frase, por decir algo, come as you are. Entonces decía, de cuántas maneras lo puedes hacer? Ujú, Pero, no, a ver, hazle. Y entonces decía que era una clavadez en cuanto a que ellos buscaban siempre en el fraseo, ujú. detalles y cosas
como que le rascaban y le estiraban y le aflojaban, vibrato no, aquí sí, o sea que eran demasiado escrupulosos en todos los detalles de una melodía, ¿no? Entonces, pues todo eso, te digo, habla de, de cómo eran ellos. Fíjate que ahí Larry Carlton, un guitarrista que mencionaste, él colabora en este disco y él menciona algo que se me hizo curioso, que al final tiene rock, ¿no? La música de Steely Dan. Ujú, Tiene rock porque, decía, ellos crecieron con el rock, aman el rock, son clavados del rock y crecieron en los 60 y todo eso, pero le tienen mucho amor a la armonía. Entonces son mm. como rockeros que aman la La armonía. armonía, sí, que eso es, digo, entrando un poco en el concepto de analizar un estilo, el rock básicamente no es complejo en cuanto a armonía. La armonía en realidad es compleja en el jazz y en algunos estilos de pop, de hecho, ¿no? Pero en el rock en general no es como tan compleja la armonía, es más compleja en cuanto al estilo, o sea, en cuanto el rock es más complejo en cómo tocarlo, que es más rudo, las melodías, solos, virtuosismo de un instrumento, pero no necesariamente armónicamente hablando, sino un Sí, poco más o a lo mejor melódicamente, a ¿no? lo mejor se refiere un poco más al classic rock o a un rock más Ah, orientado a los sí, obviamente, 60, ¿no? donde ellos crecieron, pero obviamente siempre de alguna manera le ven que tiene impregnaciones de pop. Y claro que las tiene, y muchas de sus rolas fueron muy conocidas y usadas para esto y para el otro. Hay una rola de ellos que se usó para una película llamada FM, que era como musical y todo, y la película fue un fracaso, pero la rola sí funcionó. Ujú, Creo que es esa de Here at the Western World que tanto ensalzaba Martín Hernández ujú, y que ahora sé, no venía en ningún disco, creo que solo la habían hecho para la película, algo así, y la sacaron en este disco que era el que primero que compré de Steely Dan, el Gold, que se llama, que era de éxitos con algunos agregados, entre ellos Here at the Western World y, no sé si una que se llama, hay una de que fíjate que no sé en qué disco viene, muy interesante, se llama Bodhisattva, se escribe muy ¿cómo no? extraño. Sí, 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 sí. Ahí en este disco trae una versión en vivo de Bodhisattva. Oh, Bodhisattva. ok. Bodhisattva. Entonces es como bluesera, big bands, o sea, mucho rhythm and blues también. De Ujú. verdad, yo recomiendo, claro que difícilmente alguien se va a sentar a escuchar en estos tiempos el disco completo, difícilmente lo pude hacer yo en 2 días, fue a pedazos, pero di la lista de canciones o simplemente busquen Ella, Steely Dan, en alguna de sus plataformas preferidas de musicales o en YouTube. Y ahí va a Ya. aparecer y pueden oír de una rola en dos. Insisto en que recomiendo mucho. Especialmente voy a decir que, digo, al final no son tantas, pero Black Cow, la misma Ella, si quieren irse a algo, ya, a ver, vamos a experimentar. Vamos a ver qué traen estos. Peg y Josie. Serían las que recomendaría más, ¿Las que más recomiendas tú? pero si pueden oírse cada rola, tiene lo suyito. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, estoy con las mismas canciones y las recomiendo. Esperamos que nuestros podcasteros se den la oportunidad de escucharlo, como dices, tal vez en parte, de una en una. Es difícil eh, y bueno, una recomendación que voy a dar muy seguido aquí en este programa es escuchen mucha música, sobre todo la que no les gusta. Escuchen mucho de eso, porque eso va a hacer que amplíen su oído musical, sus gustos musicales. Y no necesariamente se trata de que ahora sean estilidaneros,
fans de No, oye, Steely pero Dan, no, no, pero que se estamos, den la oportunidad de escucharlo. está bien escuchar lo que no te gusta, también, por obvio, porque tienes que explicarte por qué no te gusta, ¿no? Y para, no, para explicarte por qué no te gusta, pues tienes que entenderle un poco de Sí, qué no se puedes trata. decir no me gusta esto y cuando no lo has Este, escuchado, ¿no? Es como pero a lo decir no me mejor gusta un aquí, platillo que no has aquí probado, también ¿no? tratemos de que sea más bien explorar, de tratar de entender. Exacto, Y una, ¿no? entender, este disco es del año 1977, pero aún que ya tiene tantos años, tiene una claridad de sonido que de verdad no van a encontrar en muchas grabaciones. Y algo que también entiendo, no eran muy afectos a la reverb y al delay y todo esto. Entonces, el sonido, digamos, el sonido Steely Dan es reconocido por ser, como vamos a decirlo, muy seco. Era un uso muy moderado de reverberaciones o de delays secos Sí, 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 muy y crudo, por o decir de alguna efectos manera. especiales. Ajá, exacto. No, 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 sino estamos hablando de una claridad del instrumento. Yo creo que quiero creer que buscaban distorsionar lo menos de la pureza de los instrumentos, no lo sé, y por eso se iban a algo mucho más natural. Entonces yo creo que eso puede ser muy interesante para un escucha nuevo escuchar esta claridad de estilidad, ¿no? Y esta Ujú. ejecución, combinada con la ejecución de todos estos músicos que desfilaron por ahí tantos y que tantas veces los hicieron repetir y repetir y repetir hasta el cansancio, canciones y va de nuevo y va de nuevo y cambiar banda y no, este no, este no. Como dato extra, por ejemplo, en una rola descubren que tenían grabados 6 solos y a la mera ya no se acordaban ni cuál habían Ni cuál escogido. habían hecho, ¿no? Y Sí. te van poniendo cada solo, y wow, no, cada solo era una cosa que decías, no manches, está No, fregoncísimo. mejor no, mejor este. Muy grueso, ¿no? A ese Qué grado. padre. Entonces, bueno, ojalá disfruten si le entran. Ojalá, ojalá se den la oportunidad. Y sí, también apoyo lo que dices, que cuando lo escuchen se pongan muy atentos, que recuerden mucho que es un disco grabado en el 77. O sea, para que entiendan muy bien el concepto de la calidad del disco, que les guste o no, va, pero que si se dan la oportunidad de escuchar las canciones que les estás recomendando o el disco completo, estaría increíble, es que entiendan muy bien en qué año se grabó, qué técnicas había, simplemente no había computadoras, se grababa directo en cinta en esa época, ¿no? No había, inclusive, no estoy tan seguro, pero creo que no era tan fácil poner un clic en el estudio para que lo estuvieran siguiendo, era todo un proceso. Sí, sí, ¿No? sí, sí. No era tan fácil decirles, a ver, te voy a poner clic, ¿no? Sí, de ahí te digo que para el siguiente disco, El Gaucho, un cuate así como que un aventurero de la electrónica, que no sé qué Ujú. tenía que ver con el disco, así les dijo, si me dan $15,000 o no sé cuánto, yo les armo, y entonces según esto inventó como una especie de caja rítmica secuenciadora, que era como lo que servía de guía de base para las percusiones. Una cosa obviamente muy rústica, pero que al final acabó sirviendo para lo que ellos necesitaban, ¿no? En esa Ajá, época, que incluso alguien decía, si el disco, ahí estamos hablando del Gaucho, que salió en 1980, dice, si el disco se hubiera hecho 5 años después, no hubiera tenido ningún problema, ¿no? no Pero hubieran bueno, gastado $15,000. entonces todo eso, si se contextualiza, pues se disfruta más, en este caso, ella, de estilidad. Muchísimas gracias por la No, hombre, al recomendación, contrario. mi queridísimo Juanjo. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y nada, ahí les debo yo una parte de análisis armónico de este disco. Ahí les estaré haciendo algunos shorts para que los vean. Y nos vemos en la próxima entrega, que espero que sea muy pronto. No les vamos a dar spoilers para que sea una muy grata Ah, sorpresa. no, a ver, adelanto. Ok, está chido. ¿Quieres Ok. darles el No, porque adelanto? no hemos todavía, tenemos muchos temas ahí, pero La todavía verdad es que no hemos no hemos decidido hecho la cómo. lista con el orden, pero Exacto. ahí están Bueno, los temas, claro está. por ahí habíamos hablado en el capítulo anterior de música disco, ¿no? Música disco.
Y algo por ahí de electrónica de que me electrónica. parece interesante, pero bueno, ya te digo, ya iba a soltar todo el plan que tengo, pero no, hay que primero estructurar bien y ya veremos. Sí, para Pero que bueno, además fue un gusto, fue vengan a un gusto. escucharnos. Un gusto también, un gusto, un Venga, pues, placer y muchísimas gracias. Que no, hombre, al tengan contrario. bonita tarde, bonita noche y bonito día, como sea. Un gusto.